Dios les bendiga, hermanos. Eh, Tenían mucho que no pasaba al frente, ¿ah? Y el Señor es el que nos ayuda, ¿no? A uno hablar de la palabra de Dios. Mi nombre es Pablo Barragán y vivo en San Pierre. Y hoy venía a hablarles de la palabra de Dios. Como habla este salmo, dice que los cielos y la tierra, ¿no? Cuentan la gloria de Dios y podemos ver a Dios en eh, un poquito, ¿no? Cuando yo he estado de noche viendo las estrellas y yo mismo me maravillo, ¿no? De ver cuántas luces están encendidas en el cielo y digo, ¿cómo un Dios tan grande hizo todas estas estrellas? Y muchas las que vemos son estrellas de luz propia, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios que Dios se muestra eh, a través de lo que vemos, ¿no? Las estrellas, la tierra, las flores, la diversidad de flores, los animales, todos nos quedamos maravillados, ¿no? Eh, Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y a veces dice que no hay lenguaje que se pueda expresar, ¿no? Pero dice que por toda la tierra salió su voz y al extremo del mundo sus palabras. Y en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, ¿no? Que Dios se muestra eh, se oye a veces, a través de la misma creación, ¿no? Y dice, o sea, no solo se revela a Dios a sí mismo como personal, sino también nos invita a que conocemos todo acerca de Él. Él es un Dios revelador. Como sabemos, dice, ¿cómo sabemos que realmente está afuera y que realmente quiere conocernos y cómo sabemos de Él? Muchas veces han notado a veces que la gente dice, ¿cómo sabes que está Dios? ¿Lo has visto acaso? Eh, ¿Puedes mostrarnos cómo es para creer? Y yo en eso estaba pensando, ¿no? Cómo Dios se revela a nosotros como humanos, cómo se revela a nosotros como el Dios, ¿no? Del universo. Y por eso quería recalcar desde antes que Dios se revela a través de la creación, de las cosas que Él hace, ¿no? Que es un Dios poderoso. Hay 5 maneras significativas de la existencia de Dios. Es una foto instantánea de su persona. Una es la conciencia de nosotros, ¿no? El código moral básico, la ley moral en nuestra mente que es innato. Todos llevamos ese chip, ese programa dentro de cada uno de nosotros. Tenemos una necesidad grande de buscar de Dios. Desde tiempos antiguos, por no conocer a Dios, adoraron toda la creación de Dios, todo lo que ellos creían que era lo más grande, y pusieron leyes morales de acuerdo a su entendimiento. Por eso hay un patrón de conducta, pero el humano, si ustedes se fijan, en todo lugar hay leyes y que son parecidas, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de Dios y eso era lo que decía, si no conocemos al Dios del universo, a veces nos maravillamos de las cosas que Dios hizo. Y el humano sin conocer a Dios buscó adorar eh, lo que creían que era más grande, ¿no? En México cuando no había llegado
los españoles ni nada. Se adoraba al dios del agua, al dios del sol, al dios de la muerte y todas esas cosas, ¿no? Y la gente a veces creía que era lo más grande que podían ver, pero eh, no podían ver más allá de lo visible, ¿no? Dice, pero el Dios de ahí, la Biblia tiene un mensaje desde la creación hasta el final, la redención de la humanidad. Esto voy a leer Hechos 17, 24 al 31. Hechos capítulo 17. Dice la palabra de Dios, el Dios que hizo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. De una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él nos dice la palabra de Dios, ¿no? Que allí nos ha hablado por el Señor Jesucristo, ¿no? El Salvador Jesucristo, que vino como Dios en carne para mostrarnos en primera mano quién es Dios y vino a mostrarnos de manera diferente a lo que nadie podía mostrarnos. Él dijo que el que me ha visto a Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos 15:4, todo lo que se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con la constancia y con el consuelo de ellas tengamos esperanza. Y toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar, para instruir en toda justicia. Y dijo el Señor Jesús, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendrán la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una cosa importante para conocer a Dios es leer la palabra de Dios, ¿no? Escudriñar la palabra de Dios y ver si a veces si las leyes que estamos siguiendo están de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda, ¿no? Pero de ahí tenemos todavía a veces pues la escritura, ¿no? Y de todo, aparte tenemos la iglesia, ¿no? Yo me estaba acordando, hace 2 días mi hija Noemí cumplió 15 años y me estaba acordando que el ministerio hispano donde estamos aquí nació cuando nosotros íbamos llegando, ¿no? Por ahí recogimos una tarjetita, íbamos llegando y digo, 15 años tenemos viniendo a oír la palabra de Dios, ¿ah?
escuchando y la alabanza y parte del ministerio en inglés, ¿no? Y digo, aún así todavía podemos decir que necesitamos estar recordando todo el tiempo, leyendo, instruyéndonos, porque nosotros crecemos en la iglesia y a nuestros hijos van creciendo y les vamos dando testimonio de la palabra de Dios en la iglesia, ¿no? Y digo, ellos han venido, han escuchado también y así va pasando el tiempo, pero nuestra mente carnal humana es olvidadiza, ¿no? Oh, gracias. Siempre tenemos que estar recordando eso. Y gracias a Dios que la iglesia se ha mantenido, ¿no? A veces hemos visto casi todas las bancas llenas, ¿no? Y otras veces nos hemos visto un poco solos, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Así como decía el Salmo 19. Dice, y de todo esto tenemos la iglesia, que se mantiene constante para recordarnos el significado y el propósito de la palabra de Dios en este mundo. En este mundo cada vez trae caos y problemas, y la iglesia necesita la dirección de Dios para saber el rumbo correcto. El evangelio de Dios ha llegado hasta lo último de la tierra, y los que hemos respondido al llamado formamos las iglesias o reuniones, leyes de acuerdo a la palabra de Dios, pero traemos la enseñanza de los reformadores y así seguir en el camino de Dios basados en la doctrina. Pero esta es la puerta más grande para conocer a Dios, la iglesia, ¿no? Si nosotros queremos conocer al Señor, necesitamos venir a la iglesia, ¿no? Y conforme pasa el tiempo podemos llegar a conocer a Dios, ¿eh? A través de la palabra de Dios, ¿no? No como a veces nosotros pensamos, ¿no? Tenemos el deber de dar a conocer a Dios como la iglesia. El propósito principal de la iglesia de nuestra iglesia, ¿no? Es traer almas a Jesucristo, la evangelización de la comunidad para crecer en número, la adoración en la alabanza para crecer en poder y fuerza. Lo que estamos haciendo aquí, ¿no? La alabanza nos trae a adorar a Dios y todo para crecer en fuerza, ¿no? Discipulado de los comprometidos para crecer en conocimiento y profundidad. Y tal vez se acuerdan que aparte antes, y esto lo quería decir antes del COVID, que nos reuníamos los hombres para crecer en conocimiento, ¿no? Había muchas exposiciones con el hermano Heriberto y hemos estado aquí dentro estudiando y digo yo, pues vamos caminando en la iglesia, ¿no? Y conociendo más de las cosas de Dios, porque, y yo digo, a veces estamos ya, yo digo por mí, ¿no? Ya grandes y cada día estamos aprendiendo más, ¿no? Y es lo que el Señor, pues en toda la palabra de Dios siempre nos habló de recordarles, de hablarnos, de exhortarnos. Y lo que les decía, hemos visto cómo ha crecido aquí la iglesia. Yo la otra vez que predicó el hermano Iván me preguntaba, ¿y dónde están los hermanos de Brasil, no? Me decía de uno, digo, pues se han ido, ¿no? Y hemos tenido aquí los colombianos, los muchachos de los pollos, los de Nicaragua y otros grupos, ¿no? Que podemos decir. Pero yo digo que se les ha dado testimonio de la palabra de Dios, ¿no? Ellos han recibido la palabra y se les da testimonio, ¿no? De que
hay un Dios que nos está llamando, ¿no? Yo recordaba eso porque como yo he estado trabajando con los paisanos en la farm, eh, cada año vienen diferentes. Hemos estado a veces con estudio y leyendo la palabra de Dios, y llega otro año y son diferentes y empezar otra vez de nuevo. Y yo digo, a veces nos sentimos desanimados cuando hicimos la iglesia, ¿no? Unos van y otros vienen, y digo, estamos caminando y estamos dando testimonio de la palabra de Dios, ¿no? Y necesitamos nosotros como cristianos, como pilares de la iglesia, estar firmes, ¿no? En la palabra de Dios. Y a veces puede crecer el número, y era lo que yo estaba pensando. Hemos crecido a veces en número, pero no en doctrina a veces. Pueden muchos haber venido y ser simpatizantes y me gusta y me agrada el hermano que está allí, pero después que tocamos eh, la palabra de Dios, a veces salimos corriendo y dicen, no, esto no me gusta, no era lo que yo quería oír, o me gusta reunirme a comer con todo, pero ya cuando empezamos a hablar de la Biblia, este ya me salió mal, ¿no? Y así nos pasa, ¿no? Pero tenemos que dar testimonio en nuestros trabajos, en las amistades, ahorita que podemos hablar, ¿no? Porque a veces se censura muchas cosas de la palabra de Dios, pero podemos seguir, ¿no? Dice la palabra de Dios también en San Juan 3:16 al 21, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Jesús a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahí dice la palabra de Dios, ¿no? Que si estamos en luz vamos a buscar, ¿no? De las cosas de la luz, ¿no? Y eso digo yo, a veces venimos a la iglesia y cuando se toca a veces las cosas que no nos gustan, como que hablaron, así yo a veces decía, ¿no? Hablan de mí o me dicen a mí, ¿no? Sino que la palabra de Dios a veces nos redarguye, ¿no? Y nos habla a nosotros para que sigamos la palabra de Dios, ¿no? Como está en la palabra de Dios. Y, y esto es, hasta este punto, nuestro mayor deber es presentar a nuestro Señor Jesucristo como Él es y su plan perfecto hacia nosotros. Dios es espíritu y es necesario adorarle en espíritu. En espíritu. Dios es amor y nos pide amarlo, y es fuego consumidor. Y gracias a Dios por su plan perfecto que ha puesto en la palabra de Dios para nosotros, ¿no? El Señor Jesús dijo también ahí en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dice que a los apóstoles les dijo así, ¿no? Ya saben dónde voy, ya saben el camino. Y ellos dijeron, ¿a dónde se va a ir, no? Porque no les dijo, aquí está el mapa para que vayan
y me sigan ni nada. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si me conocieses, también a mi Padre lo conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Y aquí el Señor Jesús dijo que Él venía a mostrarnos al Padre, ¿no? Venía a mostrarnos a Dios en su palabra. Y ellos también estaban extrañados porque decían: ¿cómo podemos saber el camino hacia el Señor, no? Y el camino está claro. Él puso el plan perfecto de salvación, ¿no? Y la palabra de Dios. Y los apóstoles decían: nomás muéstranos al Padre y ya nos basta, ¿no? Pero él le había dicho, y eso es lo que yo digo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, porque ella decía: ¿dónde vamos a adorar a Dios, no? Unos decían que en Jerusalén, otros que en Samaria. Y aquí a veces nos confundemos. ¿Dónde vamos a buscar a Dios para adorarlo? ¿Dónde? Un lugar visible. Entonces Dios nos está diciendo otra vez: no es allá ni acá, sino que Dios es espíritu, y en cualquier lugar donde estemos lo podemos adorar, ¿no? Él le dijo allí: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y pues a nosotros como iglesia también Él nos está llamando a eso, ¿no? Para conocerlo a Él dijimos que era ver las maravillas de Dios, ¿no? Como el Dios creador, las estrellas del cielo, las cosas, y de ahí ver las obras de Dios como Él se mostró a nosotros, ¿no? Y el Señor Jesús vino a mostrarnos en primera mano cómo es realmente el Señor, ¿no? Y a los discípulos de Él los mandó por todo el mundo a predicar la palabra de Dios para que conocieran a Dios, ¿no? Y hoy en día la iglesia nos ha mandado que expongamos otra vez la palabra, ¿no? El evangelio, las buenas nuevas, que hemos conocido al Dios verdadero, al Dios de la palabra de Dios, ¿no? Y esto era lo que les traía, ¿no? De la palabra de Dios. Le había preguntado al hermano que si cuánto podía durar, y me dijo que como media hora, pero creo que fueron como 15 minutos ya lo que he expuesto, ¿no? Pero vamos a orar y pedirle a Dios que esto que se ha hablado sea de bendición para nosotros, ¿no? Y que Dios, así como queremos conocerlo, que Él se muestre a nosotros, ¿no? Yo a veces le he dicho a Dios: Señor, muéstrate a nosotros para poder creer más en ti, ¿no? Y hay muchas formas como Dios se muestra, ¿no? Hoy te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a este lugar, Señor, la iglesia, el grupo hispano. Señor, te damos gracias porque nos hemos mantenido por 15 años aquí en la iglesia. Parecen poco, pero son muchos años de verano, otoño, invierno, y gracias a Dios porque se ha abierto este lugar para nosotros, para escuchar tu palabra y exponer, para no olvidarnos, Señor, y para conocerte cada día, Señor, más por medio de tus obras y de tu palabra, Señor, y por medio del testimonio de muchos de nuestros hermanos que han no nomás hablado tu palabra, sino que han dado testimonio que te conocen, Señor, a ti, al único Dios verdadero, Señor. Gracias, Padre Celestial, te lo pidemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.